como en esta hora, en este tiempo, este día, Señor, por darnos la oportunidad. Ya está grabando, solamente lo tiene ahí. Gracias, mi Dios eterno, porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, Señor amado, que nos ha dado, Señor, el privilegio, Padre mío, de poder anunciar tu santo evangelio, Padre mío, esperando, mi Dios eterno, que esta semilla, Señor, quede en ese corazón, Señor, y pueda, Padre mío, germinar, Señor amado, y pueda darte la honra y la gloria a ti, Padre Santo. Ayúdelo, Señor amado, aquel hermano que está caído, Señor, que reflexiona, Señor, por medio de su palabra, Señor amado, y pueda llegar a sus pies, Padre bendito, porque sabemos que usted es un Dios grande, un Dios maravilloso, Señor amado. Ayúdalos, Padre Santo, cada día, mi Dios eterno. Ayúdalos, mi Dios amado, porque tú sabes. Gracias. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Bendito sea el Señor. Va a quedar acá con nosotros el hermano que va a llevar el tiempo de la predicación. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga. La paz de Dios está con cada uno de vosotros. Amén, gloria a Dios. Mi hermano que está escuchando palabra de Dios, hoy es tiempo de salvación. Sí, amén. La palabra de Dios es anunciada por doquier. Uy, La palabra de Dios ¿qué fue? se predica en todo momento. ¿Qué fue? Por todo medio, por todo aire se está predicando la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El ser humano no puede tener excusa de que no ha escuchado la palabra de Dios. Amén. En las redes sociales no hay oportunidad de excusarse de que no hay palabra de Dios. Por los medios de comunicación el hombre, el ser humano, está escuchando la palabra de Dios. No hay nadie que pueda decir, no me predicaron, no escuché, no supe, porque siempre hay una palabra para cada uno. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En esta mañana Dios nos ha usado como instrumento suyo para poder llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que quiere escucharla. Dice que Él está a la puerta tocando el corazón del ser humano, y aquel escucha y aquel abre la puerta, Él va a entrar, de lo contrario no entra. Al todo contrario del enemigo, que Él no pide permiso para poder entrar a la vida del ser humano y hacer un solo desorden, destruir la vida del ser humano, destruir matrimonio, destruir familia, padres e hijos, y madres contra hijas y nueras, y un solo desorden que se hace por el enemigo, que viene solo a hurtar, matar y destruir. Mas Dios viene para dar vida y vida en abundancia. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a meditar un momento en la palabra de nuestro Dios en esta hora. Para Él sea la honra y la gloria. Vamos a citar el Evangelio del evangelista Lucas, en su capítulo 15, donde está una parábola muy conocida para todos. Amén. Tanto para cristianos como también para no cristianos. Como les repito, el ser humano sí ha escuchado la palabra de Dios. No la ponemos por obra, no la aceptamos, es otro detalle. Pero que se escucha palabra por doquier. Dice este capítulo 15, la parábola del hijo pródigo. Dice el capítulo 15, versículo 11. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le rogaré, Padre, he
contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, le dio a su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Eso es la misericordia de Dios para el ser humano. Nuestro Dios, Padre Celestial, siempre nos va a mirar como hijos. El detalle en nosotros es que nosotros no le miramos como padre a Él. Él nos mira como hijo, pero nosotros no le miramos como padre. Este hijo que menciona la Biblia era el menor de dos hijos que tenía un padre de familia. Al parecer tenía bienes y, como la costumbre, los padres heredan a sus hijos. Pero este hijo menor los menores aparentemente son como más berrinchudos, más consentidos, como que fueran los que quieren todo el favor de sus padres. Y se portó de una manera muy mal educada o mal agradecido como hijo, porque le dijo que quería los bienes, aún su padre con vida, y eso solamente era una falta de respeto para el padre. Se portó prácticamente irreverente este hijo, porque estaba pidiendo la herencia y aún su padre vivía, y solamente podían recibir la herencia cuando ya partían de este mundo, cuando ya morían y fallecían, entonces podían heredar, pero de lo contrario no se podía. Pero este hijo malcriado, malagradecido, como cualquiera de nosotros fuimos en un tiempo, y así de esa manera nos portamos con nuestro Dios. Dios no nos deja, ¿qué le voy a decir? No nos impide nada, lo podemos hacer todo. El detalle está de que vamos a dar cuenta y vamos a acatar las consecuencias de nuestras decisiones, y esto es lo terrible que a veces no queremos aceptar, que las consecuencias de nuestras decisiones llegan a nuestra vida, y después decimos de por qué Dios permite las cosas si fuimos nosotros mismos que lo hemos ocasionado. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Este hijo que me trae la Biblia era un hijo nuevo, era un hijo que le tenía todo. No me quedó bien el fusible. Tenía hogar, tenía todo. No me quedó bien el fusible. No le faltaba nada. O quizás no sirve, pero se le baja él solo se le baja. No me quedó bien. Lo voy a abrir de vuelta. La familia siempre pone en regla a sus hijos. Tales horas puedes salir y a tales horas vas a regresar. Y eso a veces a muchos no nos parece. Los reglamentos que nos pueden prácticamente corregir no nos parece, porque no nos gusta. Pues eso es. Va a haber que pelarlo. Sí. O le cambio esa línea. Voy a cambiarle esa línea. Voy a ver si hay otro más necesito. Y eso le sucede al ser humano hoy en día. No quiere venir a los pies de Cristo porque dice que Dios pone muchos impedimentos. Y claro que sí, porque se necesitan requisitos para seguir a Cristo. Y el hijo pródigo se portó un poco rebelde y pidió la herencia, pidió prácticamente sus bienes, pero como le repito, las decisiones nuestras tienen consecuencias graves, drásticas, irreversibles, que no hay vuelta atrás, y las consecuencias se pagan como se pagan. Bendito sea nuestro Dios. Como dice una frase por ahí, que la factura de la vida llega, porque llega por lo que nosotros hayamos hecho. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra de Dios dice que lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Bendito sea el nombre de Dios. Este hijo se fue. El padre, con todo el dolor del alma y de su corazón, le dio sus bienes. Hijo, yo no quiero que te vayas. ¿Qué te he hecho yo?
¿Qué te hice para que te fuera? ¿Acaso soy el problema yo? Perdóname, hijo. No, padre, lo que pasa es que quiero ir a experimentar en otros lugares, quiero cambiarme de ciudad. Y ese también era otra falta de respeto. Cambiarse de ciudad significaba en aquellos tiempos de que el hijo no estaba conforme a lo que el padre le había enseñado, las costumbres que el padre le había instruido desde niño. Prácticamente le estaba diciendo: estoy cansado de cómo tú me has criado, no me gusta, no me parece como tú me has criado, pues ahora yo quiero hacerlo a mi manera, como un hijo malcriado, como un hijo malagradecido. Hoy en día los hijos solo quieren cumplir la mayoría de edad y quieren subírsele al cuello a sus padres. Como dice la palabra de Dios, crié hijos y los engrandecí, mas ellos se rebelaron contra mí. Triste la realidad, pero es la actualidad que se está viviendo, que los hijos solo quieren prácticamente cumplir la mayoría de edad para poder ser prácticamente indomables, para que ya los padres no les den órdenes. Grave error para el ser humano hoy en día. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra de Dios pasa y trasciende de generaciones en generaciones y nunca quedará vacía, siempre cumple el propósito para el que fue enviada. Bendito sea el nombre de Dios. Pues ahora en día viene para nosotros la generación actual que está escuchando, que está palpando, que está viviendo en el presente. Ahora la palabra es para usted y para mí, amigo, hermano, que está escuchando. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pues este hijo pródigo, dice la palabra de Dios, fue, y como toda decisión, sin una supervisión, sin una dirección, y menos la de Dios, siempre va al fracaso. Cuando Dios no está en medio, cuando Dios no es primero, nuestras decisiones van al rotundo fracaso. Cuando usted y yo ponemos a Dios de primer lugar, pues todo es un éxito, todo es prácticamente bendición. Pero este hombre no tenía la voluntad de Dios y se fue a malgastar todo. Y dice la palabra de Dios que cuando hubo malgastado todo, porque vivió perdidamente, el hombre, el ser humano sin Cristo, vive perdidamente, vive prácticamente una vida sin sabores, dice Scott. Hastiado de la vida, sin sabores, que prácticamente es como la flor del campo, que por la mañana florece y por la tarde ya ha perdido todos los encantos, toda la hermosura, como la hierba del campo, dice, que florece y reverdece en la mañana y en la tarde está marchita. Así es la vida del ser humano, así es la vida de todo hombre terrenal en esta tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Pues este hijo se dio cuenta que había hecho un grave error, había pedido la herencia y se lo gastó todo, perdidamente. Cuando no tenía un centavo, empezó a mendigar, empezó a pedir, empezó prácticamente a andar pidiendo favores. Deme un trabajo, deme un lugar donde vivir, deme un lugar donde comer, solo quiero trabajar para comer porque no tengo que comer. Y alguien por ahí le dijo: ahí hay una hacienda, vente, están necesitando gente, vamos, te voy a llevar. Y lo llevaron al hacendado y el hacendado le dijo: ¿qué puedes hacer? Pues yo soy gente de campo, soy gente de corral, de rebaño. Ah, entonces apacienta estos cerdos. En la actualidad, el negocio de cerdo, apacentar cerdos, parece un poco provechoso, parece un poco, ¿qué le voy a decir?, exitoso. En el tiempo que se dijo esta parábola, no era de tanto, ¿qué le voy a decir?, de tanto provecho. El apacentar cerdos era prácticamente uno de los trabajos más inferiores de aquel entonces. Y él, siendo un hijo de un hombre que tenía bienes, ahora estaba apacentando cerdos. Imagínense, bendito sea el nombre de Dios. Pero hoy en la actualidad nosotros podemos decir que cualquier trabajo digno es bueno, siempre que sea honrado. Bendito sea el nombre de Dios. Porque este hombre estaba apacentando cerdos. Tal vez no era el apacentar cerdos, sino el deseo que tenía, que no tenía nada que comer y miraba la comida de los cerdos, y él tenía tanto deseo, tanta era el hambre que tenía, la necesidad que tenía, que necesitaba saciar su vientre con la comida de cerdo. Dice la palabra de Dios que la comida de cerdo era las algarrobas. ¿Qué son las algarrobas? Pues las algarrobas, la misma palabra lo dice, que es una alga nada más
que era una planta marina, pero una planta marina no de agua limpia ni de agua prácticamente clarita, sino que era una planta que nada más se cultivaba en los fangos, prácticamente en los charcos, en el lodo, y justamente para la sombra, mi amor, prácticamente el pantano lleno de animales, lleno de orina de animales y mucha putrefacción ahí en ese lugar. Pues entonces los que cuidaban los cerdos tenían que de madrugada ir a conseguir estas algas, irlas a arrancar, irlas prácticamente a lavar y luego se las tenían que dar de alimento para los cerdos. Imagínense la condición de hambre, imagínense la condición de comida que tenía este hombre, que necesitaba llenar su vientre con este alimento para cerdos. Bendito sea el nombre de Dios. ¿En qué había llegado este hombre? Prácticamente había llegado hasta lo último, como dice alguien por ahí, hasta tocar fondo. Estaba la condición del hombre. Claro, se había portado un poco rebelde, malagradecido con sus padres. Dice la historia de que el padre de familia que dejó ir a este hijo, desde el primer día que se fue, puso una silla a la entrada de su puerta para esperarlo todos los días. Y dijo, yo sé que mi hijo un día va a regresar. Yo sé que mi hijo un día se va a acordar que tiene papá, que tiene casa. Y yo no voy a ser un mal padre para rechazarlo, sino que siempre lo voy a recibir. Y desde el primer día que se fue, él se sentó todos los días a la mañana, a la primera hora de la mañana estaba esperando a su hijo por si regresaba. Esa es la misericordia de nuestro Dios para con el ser humano, que aunque se aleje cuantas veces sea y se le dé la espalda a Dios, Él siempre está con los brazos abiertos esperándole, está con la mirada puesta en Él para recibirle. Como le repetí al principio, nosotros le hemos dejado de ver como padre, pero Él no nos ha dejado de ver como hijo, y su misericordia siempre se va a mostrar para con el ser humano, para que vuelva, para que se regrese y para poder arreglar cuentas con Él y poder ser perdonado por Él. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que Él no rechaza a un corazón contrito y humillado. Él no lo echa fuera. Y dice que si el que entra por la puerta, Él no lo rechaza, no lo deja fuera. Él lo va a recibir. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pues este hombre, cuando tenía ganas de comer las algarrobas, dijo, no hombre, dijo, dice la palabra de Dios que volviendo en sí. ¿Sabe por qué dice volviendo en sí? Porque cuando uno hace algo en contra de la voluntad de Dios, imagínese este joven, este hijo se portó mal con su padre, y tarde o temprano la conciencia le iba a remorder, el corazón le iba a responder, y de una u otra manera iba a sentir la culpa del error que había hecho de faltar el respeto a su padre. Y volviendo en sí, dice la palabra de Dios, dijo, no hombre, dijo, mi padre tiene muchos jornaleros, y allá tiene comida, tiene pan. Voy a ir, dijo, y le voy a decir a mi padre, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Imagínese, esa fue la condición de arrepentimiento de él. Y Dios lo dio con agrado. Dios le dio prácticamente de buen modo. Tanto así de que el hombre se arrepiente y por la mañana se levanta temprano y se fue donde su padre. Y su padre, como todos los días, de costumbre sacaba la silla al ponerle la entrada y vio que venía alguien, porque él no quería que le fueran a contar, amo, alguien viene y parece que su hijo no va a salir a recibirle. No, él no quería que le contaran, él quería verle primero, él quería verle de primer plano. Y entonces él, al ver que venía su hijo, ese es mi hijo, dice que fue movido a misericordia, sale corriendo y lo recibe y lo abraza y se le cuelga del cuello y le da un beso. Hijo mío, sé bienvenido, eras perdido y ahora has sido encontrado, estabas muerto y ahora has revivido. Esa es la misericordia para con el ser humano ahora en día, que Dios siempre muestre el amor para con él todos los días, sus favores, sus beneficios, tanto en el sol, en el aire que nos da para respirar, en las fuerzas para salir a trabajar, la salud que nos da a nuestro cuerpo, porque hoy en
día estar en un hospital no es cosa fácil, no es de gracia andar en un hospital, porque no es fácil estar enfermo. En cambio usted, amado hermano, amigo que está escuchando, Dios, la misericordia de Dios, la gracia y el favor de Dios lo levanta todos los días para abordar la unidad de transporte y irse a su trabajo, regresar a su trabajo. Dice la palabra de Dios que Él guarda nuestra salida y nuestra entrada. El hombre no comprende eso, de que es de Dios que hace esto. Es gracia de Dios que hace que el ser humano se levanta. No es la alarma que usted pone en su celular para que le levante a tales horas. No, es la misericordia de Dios que se muestra para con usted y poder darle honra y gloria a Él. Pero el hombre se olvida de darle gracia a aquel que todo da, aquel que todo provee, aquel que todo lo hace y el todo lo tiene, el Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. La historia concluye de esta manera, que el hijo pródigo se fue, malgastó todo su dinero, y cuando no tenía nada, como un hijo rebelde y arrepentido, regresa donde sus padres. Hoy en día los padres guardan mucho rencor cuando un hijo se porta un poco rebelde. No, a mi casa no estás regresando. Si sales de ahí no pones un pie. Así es la condición del ser humano ahora. Pero somos nosotros. Ese es el estado de nosotros como humanos naturales, que somos hirientes, somos rencorosos y no queremos nosotros mostrar misericordia, somos sin mostrar compasión, sin mostrar bondad. Pero nuestro Dios no es así como nosotros. Nuestro Dios es misericordioso, grande en misericordia y prácticamente grande en perdonar. Bendito sea el nombre de Dios. El hijo pródigo regresa, su padre le recibe y él no quería ser su hijo, sino quería ser como uno de sus jornaleros. En cambio, el padre le dice: no, hijo, ¿cómo te puedes hacer que vas a ser un jornalero? Tú eres mi hijo, traigan ropa, traigan calzado, porque esa era la diferencia entre los jornaleros, entre los esclavos de aquel entonces, que los amos, los patrones andaban con calzado y los esclavos, los sirvientes andaban descalzos. Traigan calzado, dijo. Este no va a ser un esclavo, este no va a ser un sirviente, este es mi hijo y yo me alegro que haya regresado. Hizo fiesta, hizo gran banquete y así es la misericordia de Dios. Cuando alguien viene a los pies de Cristo, dice que en el cielo hay fiesta, los ángeles hacen fiesta porque alguien viene a los pies de Cristo y el sacrificio de Dios no es en vano, siempre salva a las almas, aquellos que en Él creen. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios también que Dios mostró el amor que mandó, envió a su Hijo para poder, Señor, ser salvo toda la humanidad. Pero aquel que en Él cree, dice, será salvo. No ha venido a condenar al mundo. Amigo que está escuchando, Él no te va a juzgar, Él no te va a criticar. Nosotros, como seres humanos, juzgamos, señalamos, criticamos y hasta condenamos. Pero Dios no nos condena, no nos critica. Él nos acepta tal como somos y aún nos sigue aceptando a pesar de lo que somos. Y la infinita misericordia de Dios siempre se muestra para con el ser humano. No tardes en venir a los pies de Cristo. La invitación que hacemos y el objetivo de esta mañana es que escuches palabra de Dios y que no endurezcas el corazón para dejar entrar a Cristo en tu corazón. Dice la palabra de Dios que si escuches la voz de Dios, no endurezcas vuestro corazón. Hoy es tiempo de salvación, hoy es tiempo de venir a Cristo. Arregla cuentas con Dios. Si tú has dejado de perseverar en la palabra de Dios, en el Evangelio, pues no es tarde para arreglar cuentas con Dios. Arregla cuentas con Dios. Hoy esta mañana es de salvación, esta mañana prácticamente es de misericordia. Como la historia del hijo pródigo, así también se muestra la misericordia para contigo, amigo, para contigo, hermano, que has dejado de perseverar. Ven a los pies de Cristo, Él te está hablando, Él no te va a rechazar. Pero hay quienes dicen que no regresan porque piensan que Dios los va a castigar. Hay el ser humano que no viene a los pies de Cristo porque se ha portado muy mal con sus padres, se ha portado muy mal, ha llevado una vida muy indigna y se siente indigno del perdón de Dios. Pero Dios no piensa de esa manera. Dice la palabra de Dios que nuestros pensamientos son más grandes los de Dios que los nuestros, nuestros caminos también más altos que nuestros caminos. Así dice Dios. Bendito sea el nombre de Dios, esperando que esta palabra haya entrado en tu corazón, le hayas prestado atención y la hayas dejado entrar en tu corazón y la puedas poder meditar y reflexionar, y un día la palabra de Dios
hará su propósito para el cual ha sido enviada y siempre cumple el propósito. Nunca regresa vacía. Que la paz, la gracia y la misericordia de Dios sea con cada uno de vosotros. Dios nos bendiga a todos y ven a los pies de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya escuchamos palabra de Dios, mensaje bonito para cada uno de nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Qué palabra tan bella, donde podemos nosotros agradecerle a Dios por la vida que nos da y no ser como el hijo pródigo que pidió su herencia para irse a dar los deleites del mundo, donde no le trajo nada bueno en su vida. Bendito sea el Señor, esperando que esa predicación que han escuchado, hermanos y amigos, sea de gran bendición para cada uno y que la pongamos por obra. Bendito sea el Señor, gracias te damos Padre, gracias te damos Hijo. Gracias Espíritu Santo por esa bondad que has tenido, Señor, de darnos esa palabra donde vamos a meditar cada uno de nosotros, amigos y hermanos que han escuchado ese mensaje, ponerlo por obra. El Padre